ha dicho antes Edu, pues esta semana se ha producido una importante cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Se han reunido en Rusia y, como también ha comentado Edu, pues es la primera visita oficial al extranjero de Kim desde 2019 y la primera cumbre entre ambos líderes desde ese mismo año. Kim Jong-un ha visitado algunas plantas, ¿no? De algunas fábricas de producción militar, ¿no? Si no recuerdo mal, ha visitado dos plantas de fabricación de aviones de combate. También ha visitado el cosmódromo de Vostochny, en el Oblast de Amur, ya lo siento mi pronunciación, y esto se debe también, hay que poner un poco en contexto, ¿no? Pues que Pyongyang ha priorizado pues, el desarrollo de su tecnología espacial, y de hecho, bueno, ya lo explicará igual Edu en el análisis que va a hacer él. Ha intentado en dos ocasiones poner en órbita su primer satélite militar espía, pero no ha conseguido éxitos. Entonces, bueno, esta reunión, esta cumbre también puede ser importante por los posibles intercambios militares que pueda haber entre los dos países. También durante la primera fase del encuentro, Kim Jong-un ha reiterado que apoyan todas las decisiones del presidente Putin y que las relaciones entre ambos países son prioridad absoluta. También el presidente ruso también ha afirmado que está dispuesto a discutir todas las cuestiones, porque bueno, se ha hablado mucho, ¿no? También lo vamos a analizar ahora a continuación. Se ha hablado mucho de qué intercambios se podrían dar entre los dos países, ¿no? Qué podría ofrecer Corea del Norte a Rusia y viceversa. Y se habla mucho de la venta de artillería por parte de Pyongyang y la venta de tecnología, energía y alimentos a Corea del Norte. Y por último, Kim Jong-un ha invitado a Vladimir Putin a visitar Corea del Norte y según la agencia estatal norcoreana, el presidente ruso ha aceptado. La fecha de esta visita todavía no está establecida, pero bueno, cuando lo sepamos luego informaremos seguro y seguro que también es un acontecimiento de relevancia. Eh, Esto es un poco el pequeño contexto, ¿no? de esta cumbre. Evidentemente hay más y ahora lo vamos a analizar, ¿no? Porque está Sí. de fondo la guerra en Ucrania, de fondo las tensiones en la península coreana, así que bueno. Sí, hay otras cuestiones que podrían tratarse en esta cumbre. Como sabéis, todavía no tenemos información sobre nuevas reuniones. Evidentemente van a conversar más y van a salir más noticias. Pero estos son algunos de los puntos más importantes. Se especula también con que podría haber algún tipo de acuerdo, aunque esto es muy poco probable, con el envío de voluntarios norcoreanos al frente en Ucrania. Esto es poco probable, pero bueno, está sobre la mesa, aunque probablemente si hay una implicación directa del ejército norcoreano en la guerra en Ucrania será seguramente a través de su propio armamento. También se plantea la posibilidad de que se discuta, por ejemplo, el retorno de algunos trabajadores norcoreanos que trabajan en Rusia, pero fundamentalmente son esas tres cuestiones que hemos comentado en el hilo. La posible el alivio, primero, de las sanciones por parte de Rusia hacia Corea del Norte. Sabéis que Corea del Norte es un país que está profundamente sancionado por las Naciones Unidas como consecuencia de entre otras cosas, bueno, o dentro todo del marco de su proliferación nuclear militar. Y evidentemente Rusia podría ayudarle a aliviar las consecuencias de algunas de estas sanciones, por ejemplo, con algún tipo de envío de grano, con algún tipo de envío de medicamentos, con algún tipo de envío de cualquier elemento que las sanciones hacia Corea del Norte impiden que este país obtenga determinados artículos que son en muchos casos de primera necesidad. También es muy posible que se discuta una hipotética realización de ejercicios conjuntos en la península de Corea. Esto lo voy a dejar para dentro de un ratito porque me parece que sería lo más importante. Y que además el propio Sergei Shoigu ya dejó caer hace un tiempo que esta posibilidad estaba encima de la mesa. Lo vamos a analizar ahora en profundidad porque este es quizá el elemento más importante si se confirma, porque esto sí modificaría sustancialmente la situación en la península coreana. Gracias, por cierto, a Podcast Mataró por esa suscripción. Tenemos también, como ha dicho Ander, la posible discusión con respecto a algún tipo de acuerdo de cooperación en materia de tecnología militar espacial. Esto es importante.
Ya hemos comentado aquí en los directos de Twitch que hemos hecho a este respecto, o cuando lo hemos comentado como una noticia, que Corea del Norte está dando en este año prioridad a la llegada al espacio en términos militares. Ya sabéis que en la amplia estrategia norcoreana de contención de Estados Unidos y de Corea del Sur y de todo el eje militar que se encuentra ejerciendo presiones sobre Corea del Norte, uno de los elementos que están poniendo sobre la mesa como principales es estar en el espacio. ¿Por qué? Estados Unidos lo está, todo el eje de Estados Unidos está presente en el espacio y Corea del Norte sabe que tiene una debilidad en ese sentido. Las posibilidades de realizar espionaje militar que tienen los enemigos de Corea del Norte son amplias y Corea del Norte no lo tiene. Más allá de que pueda acceder a algunas informaciones a través, por ejemplo, de sus supuestamente bien entrenados o muy hábiles hackers, de los cuales se habla mucho, pero la prioridad que tienen este año es poner en órbita su primer satélite de espionaje militar. Esto lo han intentado ya 2 veces, la tecnología está desarrollada, el satélite está fabricado, y lo que les está fallando es lo que sería el lanzamiento en sí mismo, la puesta en órbita, que, bueno, claro, es lo más importante, es la parte final de todo. Lo intentaron en mayo y fallaron, lo intentaron también en agosto, hace pues un par de semanas, creo que fue el 30-31 de agosto, y lo van a volver a intentar en octubre. Veremos si les sale bien o no. En cualquiera de los casos, sí parece muy probable que de esta cumbre ruso-norcoreana salga algún tipo de acuerdo de cooperación en este sentido. Rusia tiene evidentemente esta tecnología mucho más desarrollada que Corea del Norte y podría ofrecer sin ningún tipo de problema a Corea del Norte esta ayuda. Brindarle pues de todo, información tecnológica, materiales, ingenieros, bueno, habría que ver cómo se concreta, pero evidentemente le puede ayudar en este sentido y Corea del Norte estaría muy interesado en esta ayuda porque lo están priorizando. Probablemente no sea una casualidad que la primera visita, ya sabéis que en política internacional lo que se muestra, lo que los jefes de Estado muestran cuando se reúnen nunca es casualidad. Entonces no puede ser casualidad que la reunión, el primer encuentro, haya tenido lugar en un cosmódromo. Parece evidente que es algún tipo de puesta en escena de que esa cooperación podría estar efectivamente encima de la mesa. Y luego está el segundo elemento, no sé si entrar ya porque es que este elemento sí que es absolutamente fundamental. Sergei Shoigu, que por cierto, recordad que el ministro de Defensa ruso y una serie de personas allegadas, de personas del ministerio, de personas del sector de defensa rusa, fueron efectivamente a Pyongyang en julio, si no me equivoco, en una visita oficial, junio-julio, en la que también fue una delegación china. Acudieron a una serie de desfiles militares en Pyongyang y, de alguna forma, implícitamente dieron el visto bueno a la proliferación nuclear de Corea del Norte, aunque luego, en plano internacional, sobre todo China tiene alguna serie de posiciones que son un poco contradictorias en este sentido, pero en general el hecho de que estuvieran ahí presenciando ese desfile en el que se expuso tecnología bélica nuclear, bueno, plantea que puede haber algún tipo de aceptación implícita. Y allí el propio Sergei Shoigu reconoció que estaba encima de la mesa la posibilidad de realizar ejercicios militares conjuntos. Y aquí me detengo un momento. Uno de los elementos claves, que luego vamos a hacer el repaso, uno de los elementos claves de las tensiones en la península de Corea son los ejercicios militares conjuntos, sino el elemento principal, que realizan Estados Unidos y Corea del Sur y en ocasiones Japón o alguna que otra vez algún otro aliado. Esto es la rueda general del conflicto intercoreano en los últimos meses y medio, en el último año y medio en el plano militar. Este eje realiza ejercicios militares conjuntos, Corea del Norte responde diplomáticamente y también en el plano militar haciendo lanzamientos tentativos de misiles hacia el Mar del Este generalmente, que aunque no impactan en poblaciones y generalmente sobrevuelan por encima del propio espacio aéreo, por lo que no hay invasión de espacio aéreo, pero sobrevuelan físicamente hablando, entre otros a Japón a veces, lo que suponen es una especie de muestra de fuerza, demostración de fuerza para contener, ¿no? Para demostrar capacidad de respuesta. Si en esta ecuación, en esta rueda que es ejercicio militar conjunto del eje proestadounidense, respuesta con lanzamiento de misiles tentativo de Corea del Norte, respuesta diplomática de ambos y vuelta a empezar, si a este esquema le sumamos ejercicios militares conjuntos alrededor de la península de Corea, de Rusia y Corea del Norte, la situación cambia radicalmente. Radicalmente. Se habría producido efectivamente la internacionalización del conflicto por la parte norcoreana. Ahora mismo lo que hay es una especie de internacionalización parcial.
Corea del Sur ha internacionalizado el conflicto en el sentido de que tiene a Estados Unidos dentro, a Japón como aliado, a buena parte de los aliados de Estados Unidos en la región también, pero Corea del Norte no. Corea del Norte en ese sentido está sola. Si entra Rusia en la ecuación, ya sería una internalización por parte de los dos lados y la situación cambiaría radicalmente. Eso está sobre la mesa y es quizá lo más importante que pueda dar de sí esa cumbre, además de la visita de Putin, pero lo más importante sería si se acuerdan ejercicios militares conjuntos entre ambos. Eso cambia radicalmente la situación en la península de Corea. No sé, Ander, si quieres decir algo antes de... Sí, que eso, que bueno, que todo lo que sabemos ahora sobre esa cumbre, bueno, quitando lo que han publicado oficialmente tanto Corea del Norte como Rusia, son especulaciones, son hipótesis, y no podemos saber exactamente, ¿no? de qué han hablado y cuáles son los intercambios, los posibles intercambios que se han producido, ¿no? Porque ya hemos dicho antes brevemente, pero bueno, se habla mucho de que Corea del Norte va a suministrar, por ejemplo, munición de artillería a Rusia, ¿no? Que como todos sabemos ya, es un factor bastante importante para la guerra en Ucrania, ¿no? Se está haciendo un gran uso de artillería, como vimos por ejemplo en la batalla de Bakhmut, que las ciudades acaban totalmente arrasadas, y Rusia, a pesar de que tiene una alta capacidad de producción de artillería, pues no tiene o está agotando su arsenal, o no puede producir tanto de lo que le gustaría usar. Entonces habla mucho de que Corea del Norte podría suministrar hasta 10 millones de munición de proyectiles de artillería, que es lo que se usa en el campo de batalla, o lo que usaría Rusia en el campo de batalla durante un año. Entonces es bastante significativo, ¿no? No va a ser un punto de inflexión, ¿no? Como siempre se habla cuando alguien suministra algún tipo de armamento tanto a Ucrania como a Rusia, ¿no? Pero sería un paso bastante importante para Rusia, ¿no? Porque tendría esa munición extra para poder seguir atacando posiciones ucranianas. Además, sumando a la capacidad de producción que tiene Rusia, ¿no? Que tiene pues como alrededor de 2 millones que produce alrededor de 2 millones, ¿no? de artillería, de munición de artillería al año. Entonces, es bastante importante lo que salga de esta reunión. Además de esa munición de artillería, se habla también de otro equipamiento más pesado, ¿no? Como la propia lanzadores de artillería, que no me sale ahora el nombre más técnico, también equipamiento pesado, tanques anfibios, bueno, se habla de muchas cosas, de muchísimas cosas, pero nada de esto es oficial. Y a cambio de todo esto, ¿qué podría recibir Corea del Norte, ¿no? Además de esos ejercicios conjuntos que puedan hacer, pues puede recibir pues eso, energía, petróleo, gas o lo que fuera, puede recibir alimentos, medicina, como ha dicho Edu, puede recibir incluso apoyo en las organizaciones internacionales. Preguntaba alguien en el chat a ver si con la capacidad de veto de Rusia se pueden acabar las sanciones contra Corea del Norte. No, tampoco es del todo así, porque al final hay diferentes resoluciones que imponen esas sanciones contra Corea del Norte y ya están aprobadas. Como mucho podría vetar esas sanciones una vez se tengan que, digamos, una vez el tiempo de la sanción se finalice y quieran continuar con ellas. Y además hay muchas sanciones impuestas por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Canadá, por Japón, incluso por China, incluso por Rusia, ¿no? A nivel individual. Entonces, sí que es verdad que sería importante ese apoyo en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, pero no acabarían las sanciones para siempre. Y por otro lado, también entra en juego el tema de la confianza que pueda haber de Rusia hacia Corea del Norte, ¿no? Porque aunque veamos una buena sintonía en estas reuniones, pues al final a Rusia tampoco le interesa que Corea del Norte pueda desarrollar del todo su armamento nuclear, porque el privilegiado club, ¿no? de países que tienen armamento nuclear, pues no les gusta, ¿no? que se amplíe. Y lo mismo pasa con China, ¿eh? A China y a Rusia y a pocos países les interesa que Corea del Norte desarrolle del todo su armamento nuclear. Y eso, entonces, respecto a el envío de Rusia a Corea del Norte, además de eso, de alimentos, tecnología o energía, también se habla pues de
partes para poder reparar la flota de aeronaves, de tanques, de submarinos norcoreanos. También se habla incluso versiones de los aviones Sukhoi, ¿no? Cazas Sukhoi rusos, también los sistemas antiaéreos S-300 o S-400. Pero bueno, que se habla de muchas cosas y no, nada de esto es en firme. Pero para que tengáis una idea, ¿no? de qué cuestiones o de qué se está especulando, sobre qué se está especulando. Bien, ¿y cuál es el contexto general en el que se da esta reunión? Es, bueno, un contexto en el que ya sabéis que existe una especie de calma muy tensa en la península de Corea. Sabéis que a finales del año pasado os contábamos cómo se intensificó el conflicto entre las dos Coreas. En primer lugar, por la intensificación de la presión ejercida por Estados Unidos y Corea del Sur a través del entrante presidente Yoon Suk-yeol, y en segundo lugar por las respuestas militares que ejercía Corea del Norte, como hemos comentado, con el lanzamiento de misiles. Se llegó hasta un pico en el que hubo, no me acuerdo exactamente, pero hubo, no sé, como 30, 40 lanzamientos en un día. O sea, fue como un día en el que se especulaba con la posibilidad de un estallido o de una reanudación de esa guerra nunca terminada. Bueno, y a día de hoy está en esa situación que hemos comentado de calma tensa, de tensión continuada, pero que no estaría escalando con respecto a la escalada que ya hubo. Tampoco es que se haya desescalado, simplemente se ha estancado. Y está habiendo algún que otro movimiento que es bastante interesante. ¿Ha habido alguna pregunta? Por cierto, nos habéis preguntado si vamos a hablar de Níger. De Níger hablamos ayer, tenéis el directo, no sé si está en diferido en YouTube o va a estar ya muy pronto. Está en diferido en YouTube, vale, lo podéis ver. Todo el blog en el que explicamos las tensiones entre Níger y Francia, no sé si fue 20 minutos, media hora, o sea que lo tenéis íntegro y lo podéis ver. Hoy no, hoy vamos a estar hablando, como sabéis, de la península de Corea y de otras noticias. Y en la maratón, eso sí, del domingo, que empieza a las 10 de la mañana, sí que vamos a hablar de Níger, seguro, en alguno de los bloques que hagamos de África. Pero bueno, en general en la península coreana, esta cumbre tiene lugar en un contexto en el que entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur están estrechando lazos hasta un nivel nunca visto o no visto hace mucho, mucho tiempo, porque a través de la insistencia diplomática y en las reuniones bilaterales y trilaterales, Estados Unidos está consiguiendo que Japón y Corea del Sur dejen atrás algunos de sus más importantes conflictos históricos en pos de la conformación de esa especie de tríada entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos para presionar a Corea del Norte y a China en esa región. Se están llevando a cabo importantes procesos de, se podría decir, desmemoria, o se podría decir evitar rascar en esos conflictos históricos entre Japón y Corea del Sur, que tienen que ver con la memoria histórica y la reparación de la violencia ejercida por Japón durante su etapa imperial en la península de Corea. Ya sabéis que el presidente Yoon Suk-yeol de Corea del Sur está siendo posiblemente el presidente democrático de Corea del Sur que más pasos está dando en terminar la presión hacia Japón para que compense, por ejemplo, a las víctimas de la violencia o a las víctimas de la violencia sexual durante el imperialismo japonés en Corea. Y eso es justamente lo que está facilitando enormemente que mejoren a pasos agigantados las relaciones diplomáticas entre ambos estados. No tanto entre ambas sociedades, ojo, porque el hecho de que el presidente de Corea del Sur esté haciendo esto no niega que exista una mayoría social en Corea del Sur que esté todavía presionando o pretenda presionar a Japón para que compense a las víctimas. Luego hablaremos de las consecuencias electorales que esto podría tener, pero que en cualquier caso serían a largo plazo. Cosa que sí. Este tema que es bastante sorprendente, ¿no? El cambio que se ha producido en la política exterior de Corea del Sur en ese sentido, ¿no? En el sentido de Japón respecto a la anterior administración. Porque eso, se ha producido un cambio bastante rápido, ¿no? En las relaciones con Japón y Estados Unidos. Yoon Suk-yeol es mucho más defensor de esa, digamos, de como crear una triple alianza, ¿no? Entre esos tres países. Alianza, no alianza como la que conocemos en la OTAN, pero bueno, algo similar.
de mayor cooperación militar y económica, igual mejor dicho de esta forma, y se ha producido a pasos agigantados, ¿no? Porque hemos pasado de eso, de una administración que rechazaba, por ejemplo, el revisionismo histórico de Japón, a otra que directamente ni lo tiene en cuenta, y a otra que el propio presidente surcoreano pues llama fuerzas comunistas autoritarias y fuerzas antiestatales a aquellos que critican esa nueva estrategia respecto a Japón. Y es curioso cómo se ha producido también una evolución, ¿no? En el, digamos, en la identidad nacional o en la construcción política, ¿no? De la administración actual, porque durante durante la época post-liberación, ¿no? Cuando Japón, el imperio japonés cayó y Corea se liberó, bueno, y cuando se formó las dos Coreas, etcétera, etcétera, pero durante esa época, ¿no? Durante la época más autoritaria, se utilizaba mucho digamos, la diferenciación entre nosotros y ellos, que ellos, digamos, como enemigo y como fuerzas comunistas. Es decir, durante esa época, si tú criticabas al gobierno, te tachaban de comunista, de apoyar a Corea del Norte y ya te descalificaban como para siempre. Luego, cuando la dictadura pasó hacia la transición democrática, hubo un cambio, ¿no? Hacia una mentalidad más económica. Al final, el crecimiento económico pues, solucionaba cualquier problema social que pudiera haber en el sentido de esa identidad nacional, ¿no? De esa construcción identitaria. Pero es que ahora estamos volviendo otra vez un poco, ¿no? A esa primera etapa en la que el propio presidente acusa a quienes a quien le critican de ser comunistas, de ser fuerzas antiestatales, y es bastante sorprendente, ¿no? Cómo ha vuelto a esa narrativa a nivel interno para digamos, para poder argumentar sus políticas. Si alguien critica eso, el acercamiento con Japón, este es comunista, este es antiestatal, este es una fuerza extranjera. En plan, ese es el discurso, ¿no? Que tiene el presidente surcoreano. Y respecto a este sentido, ¿no? De esta relación Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, también hay que tener en cuenta que el mandato del presidente surcoreano es de 6 años, si no me equivoco, y es un único mandato, es decir, no se puede presentar a la reelección. Y Yoon Suk-yeol es digamos, un outsider, ¿no? Como se suele decir, no ha hecho carrera en la política, de hecho era un fiscal, y no ha hecho ninguna carrera política en los años previos, y tampoco tiene pinta de que quiera hacer mucha carrera política una vez termine su mandato. Entonces, digamos que además de tener la libertad en cuestiones de política exterior, también tiene la libertad de desprenderse de esa presión que podría tener, pues si ahora la cago, pues en un futuro el electorado o la opinión pública surcoreana puede ir en mi contra. Entonces, es otro de los motivos por los que Yoon Suk-yeol ha tenido más mano libre, ¿no? Pues para poder llevar a cabo ese alineamiento con Japón y Estados Unidos. Y esto lo digo porque, claro, si al final los conservadores pierden las próximas elecciones, que son en 2025 puede ser. Bueno, no sé. Sí, creo que eran 26. Sí. A ver, Bueno, voy a comprobar. las próximas elecciones, si pierden y vuelve ahora el partido que está en la oposición, pues puede cambiar todo esto, ¿no? Pueden volver con otra vez la narrativa el pasado histórico, de la confrontación con Japón, de volver a pedir reparaciones, de volver a pedir indemnizaciones por las mujeres que sufrieron las atrocidades de los soldados japoneses, etcétera, etcétera. Entonces eso, que evidentemente el contexto geopolítico en Asia-Pacífico y bueno, en el mundo en general ha provocado ese acercamiento entre Corea del Sur y Japón, pero ha sido mucho más rápido de lo que se podría esperar, ¿no? Con otros gobiernos que no sea el de Yoon Suk-yeol. Y bueno, ese era un poco el comentario que quería añadir. Sí, voy a poner, ya que quizá hay alguien que no tiene ubicado al presidente de Corea del Sur, voy a poner una foto de Yoon Suk-yeol ahora en pantalla. Y vamos a seguir hablando de él porque es absolutamente... Bueno, ahora se nos ha tapado todo. Perdonad. Ahí está. A ver. Estoy haciendo aquí un lío morrocotudo.
Y el partido de Yoon Suk Yeol es el partido del poder popular, ¿no? O el partido, ¿cómo era? Es que choco los Sí, el nombres, Partido del ¿no? Poder Popular. Sí, sí. Y Exacto. la oposición, el Partido Demócrata. Claro, lo que hay que entender, y es lo que hemos explicado aquí alguna vez, es que el cambio de la situación en la península de Corea, esta explosión de tensiones en la península de Corea, a ver, evidentemente nunca es monocausal, perdón, pero en este caso tiene muchísimo peso el cambio de la dirigencia estatal en Corea del Sur. La victoria electoral de Yoon Suk-yeol modificó sustancialmente la situación en la península. Y no es casualidad. Él ya dijo que iba a cambiar radicalmente la situación en la península si ganaba las elecciones. Y así efectivamente está siendo. Hay que entender que lo que has comentado tú. Esta persona es un outsider. No venía de la política, era fiscal. De hecho, había tenido un importante peso en la fiscalización del gobierno anterior, del gobierno de Park Geun-hye, que era un gobierno del partido al que hoy representa, o del bloque ideológico al que hoy representa como presidente. Y era una figura que se define a sí mismo como anticomunista, que esta es una lógica que, aunque aquí pueda sonar un poco anacrónica, en Corea del Sur está plenamente vigente. La oposición de derechas, los partidos de derechas surcoreanos, por lo general se definen orgullosamente como anticomunistas. Lo que pasa es que esta figura era particularmente anticomunista, particularmente antinorcoreana, y eso es lo que está ejecutando desde el gobierno. Esta modificación se expresa en mayores acuerdos con con Japón, mayores acuerdos con Estados Unidos y la aceptación de esa tríada. Y esto es importante. A día de hoy, cuando Corea del Norte hace algún tipo de movimiento como lanzamientos de misiles, la condena no es solo una condena unilateral de Estados Unidos o una condena unilateral de Corea del Sur, no, son condenas conjuntas entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, y eso lo cambia todo. Estados Unidos, aquí hemos comentado muchas veces que tiene una estrategia general en el Asia-Pacífico, ese Pivot to Asia. Está virando desde hace, como mínimo desde la administración Obama, su foco regional en la región de Asia-Pacífico. Quiere tener la mayor presencia posible en Asia-Pacífico. Mi perspectiva es que su principal prioridad en este sentido es la contención y la presión militar de China, intentar forzar eventualmente un colapso de China, intentar forzar un cambio político en China o como mínimo desgastar a China para que no pueda ser un competidor en el plano internacional. Lo que pasa es que en esa estrategia general hay decisiones tácticas que tienen que ver con potenciales aliados de China. Y uno de ellos, evidentemente, es Corea del Norte. La península de Corea siempre ha sido un elemento muy importante en la estrategia de Estados Unidos en el plano internacional. Siempre le han dado un peso relevante, nunca se fueron de Corea del Sur militarmente, pero claro, desde que ponen en práctica este Pivot to Asia, Corea pasa a ser un elemento absolutamente fundamental y le ponen todavía más foco sobre él. Esta estrategia general, que vamos a entrar ahora en ella, porque además hay que comentar otras cosas, porque ha habido también ejercicios militares conjuntos, por ejemplo, con Australia, en el Mar de China, si no me equivoco, se plasma en la península coreana de esta forma. Y quien mejor representa, o quien mejor hace propia esa estrategia estadounidense dentro de Corea del Sur, es Yoon Suk-yeol. Y además, ya lo he comprobado, Ander, es todavía más largoplacista, porque las elecciones van a ser ni en el 25 ni en el 26, en el 27. O sea, como mínimo, salvo que haya algún cambio sustancial, en Corea del Sur va a seguir gobernando Yoon Suk-yeol hasta el año 2027. Y aquí comento esto y pasamos a otros temas también a este respecto. O también si quieres a ese plan general de Estados Unidos y a la confrontación de China, que creo que es importante tratarlo. En la península de Corea solo hay un elemento que podría hacer que cambie el statu quo, que es un cambio de gobierno en Corea del Sur. Pero eso no va a darse a priori hasta 2027. ¿Por qué? Estados Unidos no va a modificar su perspectiva ni sus avanzadas contra Corea del Norte, porque son un elemento menor dentro de una estrategia más grande, que es la de su presencia en el Asia-Pacífico para presionar a China. Japón no va a cambiar su perspectiva con respecto a Corea del Norte, porque todo el arco parlamentario con posibilidades de ganar las elecciones y de gobernar en Japón efectivamente tiene una estrategia de erradicación de Corea del Norte y del sistema socialista en Corea del Norte. Corea del Norte no va a cambiar su perspectiva con respecto a lo que está pasando, porque tiene un sistema de gobierno de partido único o de coalición única, si se quiere, para quienes quieran hilar, muy finos, pero que en cualquier caso nadie en el arco político norcoreano cuestiona la mirada según la cual
la presencia estadounidense en la península coreana es una agresión imperialista y que, por tanto, y tampoco nadie cuestiona la doctrina Songun, según la cual Corea del Norte tiene que dar prioridad a los aspectos militares para forzar la marcha de Estados Unidos de la península de Corea y la reunificación de las dos Coreas. Como nadie va a cambiar esta perspectiva, el único que puede cambiar su perspectiva por su estructura electoral, por su estructura política, es Corea del Sur. Corea del Sur sí tiene modificaciones sustanciales a la interna de su política, porque, por cierto, en Estados Unidos, con matices o con no matices, pero da un poco igual que gobiernen demócratas o republicanos cuando se trata de Corea. Pero en Corea del Sur sí hay modificaciones. No es lo mismo que gobierne, en el plano intercoreano, quiero decir, no es lo mismo que gobierne el Partido del Poder Popular, el actual nombre del bloque de la derecha anticomunista, a que gobierne el Partido Democrático, lo que sería el centro derecha, pero que no es anticomunista. Y que de hecho profesa aquel elemento que ya hemos hablado alguna vez de él, que es la política del sol. Esa idea, esa doctrina, según la cual los gobiernos de Corea del Sur tienen que intentar mejorar paulatinamente las relaciones con Corea del Norte, asumiendo que existe un sujeto político que sería el Partido del Trabajo y la ideología Juche que no van a poder erradicar, que esa es una de las diferencias con la derecha anticomunista, que esa derecha anticomunista plantea, sí, hay que reunificar la península de Corea, pero a través de la absorción y la erradicación del sistema del norte. Esta política del sol plantea lo opuesto, hay que ir hacia un modelo quizá de un país, dos modelos, una especie de república federal en la que permanezca el peso de los comunistas en el norte. Cuando ellos gobiernan, aunque no se dan pasos en firme hacia la reunificación, porque pese a todo ese sector del centro derecha no anticomunista, no pone en cuestión la presencia de Estados Unidos en la península. Está a favor de unas buenas relaciones con Estados Unidos y puede dar algunos pasos en el mejoramiento de las relaciones, como efectivamente se dan, pero a priori no debería poder lograr la reunificación. Pero en cualquier caso sí cambian las relaciones en términos de que se rebaja mucho la tensión. Con esos gobiernos es cuando se han producido, por ejemplo, los acuerdos económicos entre las dos Coreas, se han producido el intercambio o los encuentros de familiares separados durante la guerra. En fin, todas estas cuestiones solo se pueden dar si no gobierna la derecha anticomunista. Y eso no va a cambiar a priori hasta el 2027. Si te parece, Ander, entramos en un plano un poco más regional, no sin antes recordaros que tenemos abierta esa meta de suscripciones de los 410 y que si os está gustando este directo, si os está gustando esta parte monotemática en la que estamos hablando básicamente de la península de Corea y de la cumbre, hemos hablado ya de la cumbre entre Putin y Kim Jong-un y ahora estamos dando algunas claves de por qué puede o no puede resolverse las tensiones en la península de Corea, pues si nos queréis dar apoyo en ese sentido lo podéis hacer a través de esas suscripciones. Tenemos esa meta de 410, solo nos faltan 7, así que podéis suscribiros de forma normal, tradicional, podéis regalar subs si ya estáis suscritos y queréis darnos un apoyo extra y también recordaros que si sois usuarios de Amazon Prime, a través de Prime Gaming podéis suscribiros de forma totalmente gratuita a nuestro canal de Twitch, le dais a suscribirse, tenéis la opción de Prime y ahí lo hacéis. Y gracias a ese apoyo podemos seguir aquí haciendo estos directos y contándoos lo que pasa en el mundo con total independencia. Y por cierto, recordad que en el QR que veis en pantalla eso os lleva directos a la página de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar todas las ventajas que ofrecemos con los distintos planes, como la newsletter semanal, los seminarios o los artículos exclusivos. También ahí en la página web vuestro apoyo nos ayuda enormemente a sostener este proyecto, que ya sabéis que es totalmente independiente y que existe y mantiene su independencia gracias a vuestro apoyo. Dicho esto, si te parece, Ander, pasamos un poco a la clave más regional. Yo he comentado esta estrategia general estadounidense en Asia-Pacífico, que además se plasma también en otro tipo de alianzas, ¿no? Teníamos ahí, por ejemplo, la noticia de que, no recuerdo exactamente el día, hace un par de semanas me parece, de que Japón, Estados Unidos, Australia y las Islas Filipinas, habían realizado ejercicios navales, militares conjuntos en el mar de China. Esto evidentemente plasma que existe una especie de gran coalición, una especie de eje alineado en torno al liderazgo indiscutido de Estados Unidos, que lo que intenta es posicionarse mejor en
en la región de Asia-Pacífico. No sé si estás de acuerdo conmigo en que todo esto, en última instancia, el elemento principal de esta estrategia es la presión contra China. Sí, porque, bueno, hay muchos analistas, tanto chinos como occidentales, que consideran que la estrategia de China en el mar del sur de China es errónea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está empujando, ¿no? Esa agresividad que tiene China en el mar meridional, está empujando al resto de países involucrados a reforzar sus relaciones con Estados Unidos. Y el caso de Filipinas es súper paradigmático, ¿no? Porque hemos venido de una administración, la de Duterte, que abogaba por tener unas relaciones cordiales con China e incluso amenazó con finalizar varios de los acuerdos que tenía en materia de seguridad con Estados Unidos, a una administración, la de Bongbong Marcos, que se ha acercado enormemente a Washington, ampliando incluso el número de bases filipinas a las que Estados Unidos tendrá acceso, ¿no? Bases militares filipinas a las que Estados Unidos tendrá acceso, ¿no? Que pasan de 5 a 9. Y casualmente dos de ellas están cerca del Mar del Sur de China y otras dos de ellas están cerca de Taiwán. Vamos, que es bastante significativo, ¿no? Donde están ubicadas esas nuevas instalaciones militares. Y en el Mar del Sur de China, ya digo, las últimas semanas también ha habido una gran tensión porque Filipinas tiene controlado un atolón en las Islas Spratly, las tropas filipinas no están ubicadas ni asentadas en una base militar, ¿no? Como podemos pensar, sino que están ubicadas en un viejo buque de guerra, ¿no? El Sierra Madre, que es un buque que Filipinas encalló a propósito en ese atolón para tener una presencia física y poder reclamar la soberanía sobre el atolón. El problema con esto es que cada X tiempo tienen que reabastecer, ¿no? Pues con comida, con alimentos, con bebida, con combustible, ese buque. También tiene que haber una rotación de soldados que están ubicados en ese buque cada X tiempo. Entonces, las últimas semanas ha habido una gran tensión alrededor de ese atolón porque China está intentando evitar que Filipinas pueda reabastecer al Sierra Madre. Si puedes poner, mientras yo hablo, una foto del Sierra Madre, del buque Sierra Madre, porque es bastante curioso, ¿no? Cómo están ahí los soldados filipinos. Y entonces Estados Unidos, Japón, la Unión Europea pues han mostrado su profundo rechazo, ¿no? a esta actitud de China, y por eso se han organizado varios ejercicios militares en el mar meridional. Y ya digo que hay muchos analistas también en China que consideran que esta estrategia es bastante negativa por todo el tema, ¿no? que ha conllevado, porque está empujando a Vietnam, a Filipinas especialmente, a acercarse más a Estados Unidos. Y bueno, el tema del Mar del Sur de China da para otros miles de directos que ya podremos analizar en otro momento. Y eso, y Filipinas ha pasado a una administración que pensábamos, ¿no? Que al principio, me acuerdo que en la campaña electoral, Bongbong Marcos decía, bueno, voy a decir Marcos solo para que sea más fácil, Marcos decía bueno, decía no, pero como que daba a entender que iba a seguir un poco la línea de Duterte de acercarse a Pekín, de mantener relaciones con China, etcétera, etcétera. De hecho, dijo que ahí está, el buque, ¿no? Que mencionaba, ahí están ubicados los soldados filipinos, ¿no? En un atolón de las Islas Spratly en mitad del océano. Eso, que durante la campaña electoral daba la sensación de como que Marcos iba a seguir la línea de Duterte de acercarse a Pekín, y que de hecho decía como que el fallo del tribunal, de un tribunal internacional, ¿no? que falló a favor de Filipinas respecto a las reclamaciones chinas en el mar meridional, que bueno, que ahora no voy a meterme en ello porque si no estamos aquí mucho tiempo, pero bueno, era una sentencia, un fallo, ¿no? de un tribunal internacional que daba la razón a Filipinas en cuanto a las reclamaciones marítimas y territoriales de China, ¿no? Pues Marcos dijo que, durante la campaña dijo que ese fallo era agua mojada, que no servía para nada y que no iban a tener en cuenta el fallo en su estrategia en el mar meridional.
Y eso pues como que se entendió o la gente especulaba eso, con que Marcos Jr. no iba a seguir o no iba a acercarse a Estados Unidos ni a buscar una mayor alianza con Estados Unidos. Pero bueno, ha pasado todo lo contrario al final. Y hablamos mucho de Japón, de Corea del Sur, pero no estamos, generalmente no pensamos en Filipinas, ¿no? En esa estrategia de Estados Unidos en Asia-Pacífico, cuando puede ser bastante importante y tanto como Japón, porque está ubicado cerca de Taiwán y cerca del Mar del Sur de China. Y el Mar del Sur de China, aunque la gente piense que son cuestiones territoriales por luchar por los recursos estratégicos que hay en el fondo marino, en realidad tienen más cuestión de seguridad que otra cosa. Es decir, China se ha llevado a cabo esa estrategia agresiva en los últimos años es especialmente por cuestiones de seguridad, porque consideran que tienen que tener controlado el Mar del Sur de China para poder en un futuro, si eso, llevar a cabo una operación a gran escala en Taiwán. Porque si no tienen el flanco sur cubierto y protegido, pueden tener ahí una brecha, ¿no? Pueden tener muchos problemas y pues se puede producir una batalla de dos campos, ¿no? De dos frentes. Uno en Taiwán y otro también en el Mar del Sur de China. Entonces, China quiere tener controlada esa zona, quiere militarizar esa zona, de hecho ya lo ha estado haciendo, para poder tener segura el flanco sur de China y para tener seguro el suministro pues, de combustible, de materias, etcétera. Porque cabe recordar que el 80% de las importaciones de China se llevan a cabo por vía marítima y se llevan a cabo por esa ruta. Entonces, bueno, he estado pasando de tema en tema, sin centrarme en la pregunta que me has hecho tú, pero bueno, al final esto te lleva a muchos, ¿no? Hay como muchas vertientes, ¿no? En todos los temas de política. Aquí estás hablando de Filipinas y claro, no puedes hablar de Filipinas sin tener en cuenta lo que está pasando con China, ni los Estados Unidos, etcétera. Sí, Y, totalmente. y otro país que bueno, que podemos hablar más adelante en el repaso, si es que va a haber, que es Vietnam, en Asia Pacífico. Sí, sería interesante si quieres. Antes, bueno, luego en verdad vamos a hacer Claro, por eso ese decía. repaso geopolítico. Sí, de hecho tenemos que... No sé si nos queda algo que comentar de la cumbre entre Putin y Kim Jong-un o en general del conflicto entre las dos Coreas, más allá de esa idea general de que mientras no haya un cambio de gobierno en Corea del Sur y no se prevé hasta el año 2027, la No, situación va a seguir así, las tensiones van a permanecer y resta ver hasta dónde escalan. En términos de seguridad internacional, la situación actual, teniendo en cuenta la posición de los distintos actores, no es tan mala, si lo pensamos. Puede ser peor. Y vamos a ver qué hace Rusia, porque como hemos dicho, si hay ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Corea del Norte, ahí la cosa cambia radicalmente. O sea, ahí la situación entre las dos Coreas, la situación en la península coreana y el riesgo de guerra, de reanudación de la guerra, existirá en mucha mayor medida. Bueno, Sí. para cerrar el tema bueno, Estados Unidos y Vietnam llevados contra China, no sé si ahora lo hablamos, pero bueno, para cerrar igual el tema de Corea, ¿no? Que mucha gente igual se lo pregunta y además puedo sacar un clip para Twitter una vez acabemos, es a ver qué opinas o qué piensas sobre la posible reunificación de las dos Coreas. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, pues si hay alguien que no ha estado en otros directos, pues mira, así te lanzo esa pregunta si quieres responderla. Bueno, primero, para entender las posibilidades de la reunificación entre las dos Coreas, hay que entender la posición de los dos actores principales. Hay que entender primero que en términos militares y de política exterior hay una disparidad muy grande, porque Corea del Norte es un actor soberano en todo lo que tiene que ver con la política exterior, más allá evidentemente de que tenga influencias, de que como todos los estados, pues juegue un poco sus cartas y a lo mejor modere o profundice algunas posiciones para mejorar relación con terceros actores, pero en general tiene una política exterior y militar y de defensa soberana. Y ese no es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur no tiene una política exterior soberana, no tiene una política militar soberana, porque depende, además de forma directa, de los designios de Estados Unidos y de los intereses de la estrategia estadounidense en la región Asia-Pacífico. Ahí ya tenemos un primer límite para una posible reunificación. Los planes para la reunificación, de hecho, se han trabajado, ha habido encuentros en alguna que otra ocasión, existen oficinas para la reunificación. Y los dirigentes, creo que fueron Kim Jong-il en el norte y si no me equivoco,
fue Kim Dae-jung o Roh Moo-hyun, no me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, aquella primera presidencia de la política del sol en Corea del Sur, aquel primer gobierno que desarrolló la doctrina de la futura reunificación, del mejoramiento de las relaciones, del encuentro entre familias separadas. Ahí hubo un acuerdo de la reunificación, de cómo debía ser la reunificación, el camino hacia la reunificación. Y el plan general, el horizonte imaginado, era una reunificación de las dos Coreas, un establecimiento de un único Estado coreano, la plasmación de esa idea según la cual la nación coreana es solo una, con la permanencia de los dos sistemas, el establecimiento de un sistema federal entre las dos Coreas que compartiesen, por ejemplo, estrategia exterior o política exterior y política militar, evidentemente. Esta es la teoría. En la práctica, dadas las condiciones actuales, no puede darse, porque para que pueda darse una reunificación de las dos Coreas tendría que haber una modificación muy importante en la política interior surcoreana. Con el esquema electoral, el esquema político actual de Corea del Sur no puede darse una reunificación, porque ninguno de los dos principales bloques políticos plantea una ruptura directa con Estados Unidos. Y sin una ruptura directa con Estados Unidos no puede haber reunificación. Esto no es una cuestión doctrinal, es una cuestión lógica. Si Estados Unidos lo que plantea es que quiere tener una posición militar en la península de Corea, y esa posición militar hace necesario que la parte sur de la península no tenga soberanía militar, y si al mismo tiempo Corea del Norte percibe que toda presencia militar estadounidense en la península de Corea es una injerencia imperialista que no puede consentirse, pues evidentemente, mientras Estados Unidos permanezca de una u otra forma teniendo vigencia en la parte sur de la península, no hay posibilidad de reunificación. La única vía para la reunificación corre por parte de Corea del Sur, porque aunque los dos estados, aunque los dos países, aunque los dos gobiernos plantean, claro, ahí plantean algunas de las vías. Bien, a ver, de hecho, rectifico lo que he dicho, sí hay varias vías para la reunificación, pero sosteniendo los actuales esquemas, no. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Si no cambia el sistema político de Corea del Norte y no cambia el sistema político de Corea del Sur, no puede haber reunificación. Es imposible. Porque uno no acepta la presencia de Estados Unidos en la península y el otro no quiere romper con la presencia de Estados Unidos en la península. Entonces son dos posiciones que no tienen punto intermedio. Es o A o B. ¿De qué forma podría darse una reunificación? Bueno, habría tres vías. Dos de ellas son militares y la única tiene un proceso político muy complicado. La primera vía sería una absorción de la parte sur de la península por parte de la parte norte. Es decir, que Corea del Norte invadiese la parte sur de la península, expulsase a las tropas estadounidenses, derrotase al ejército surcoreano y conquistase militarmente la parte sur de la península y convirtiera a toda la península coreana en un estado socialista bajo la doctrina Juche. Esto es militarmente muy difícil, como todos sabéis. La opción B, que depende de la continuidad en el largo plazo de gobiernos como el actual en Corea del Sur, pero que igualmente es poco probable, por justamente la proliferación nuclear de Corea del Norte, que sería lo mismo pero a la inversa, una absorción de la parte norte del país por parte de la parte sur, es decir, que el ejército estadounidense en dominancia del ejército surcoreano, porque en caso de guerra la dirección de los dos ejércitos corre a cargo de los generales estadounidenses, invadiese la parte norte del país, la derrotase militarmente, la conquistase y toda la península coreana quedase bajo un único estado que fuese gobernado por la doctrina liberal capitalista del sur y que estuviese en términos exteriores alineado plenamente con la estrategia estadounidense en la región Asia-Pacífico. Esto tiene dos limitaciones evidentes. La primera es interna. Corea del Norte ha desarrollado la tecnología nuclear militar. ¿Para qué? Justamente para evitar una situación como esta. Si Estados Unidos invadiese Corea del Norte, sería una situación de tremendo riesgo, porque Corea del Norte ha declarado y continúa declarando que cualquier tipo de avance en este sentido supondrá una guerra nuclear. Bueno, hoy uno puede especular si será verdad, si no, si lo harían, si no lo harían. Bueno, lo que efectivamente sucede es que cuando tú a un estado que potencialmente podría invadirte, le dices que si te invade vas a lanzarles bombas nucleares en su territorio nacional y le demuestras que tienes ese armamento, pues bueno, lo normal es que ese estado no te invada nunca. Y además hay una segunda limitación externa. Si Estados Unidos llegase a avanzar
hacia el norte, intentando conquistar la parte norte de la península. Al lograrlo, si efectivamente conquistase la parte norte, pasaría a tener frontera directa a través de su estado satélite, en ese caso Corea del Sur, frontera directa con Rusia y con China. Evidentemente esto generaría una reacción por parte de China. Entonces, si Estados Unidos decidiese avanzar hacia el norte para intentar una reunificación en beneficio del sur, no solo habría potenciales ataques nucleares por parte de Corea del Norte, sino que además estaría poniendo en bandeja que estallase una guerra en la que estuvieran involucrados Estados Unidos, China y Rusia. O sea, el escenario... Por eso tratamos tanto Corea, porque Corea, aunque haya una contención muy importante, entre otras cosas, y fundamentalmente por el elemento nuclear de Corea del Norte, tiene la potencialidad lejana, pero la potencialidad de desencadenar un conflicto total, en el que estuvieran implicados las principales potencias mundiales. Y la tercera vía para la reunificación, que aunque es la más viable, es al mismo tiempo muy difícil, las tres son muy difíciles, es un cambio sustancial en la política nacional surcoreana, en la cual emergiese un partido o alguno de los dos principales partidos modificase fundamentalmente su doctrina y plantease una ruptura con Estados Unidos, o al menos la expulsión de las tropas estadounidenses de la península coreana y la recuperación de la soberanía en materia de política exterior y militar por parte de Corea del Sur. Si esto sucediera, evidentemente tendría el rechazo de Estados Unidos, aunque habría que ver eso cómo se baila, y podría llegar a darse esa hipotética reunificación con el sostenimiento de los dos modelos. Pero eso ahora mismo está muy lejos, porque ninguno de los principales bloques políticos surcoreanos plantean esta posibilidad. Así que a día de hoy la reunificación de las dos Coreas es prácticamente imposible, porque las tres vías que estarían encima de la mesa son muy difíciles en todos los casos. En un caso por las consecuencias y en otro caso por el requerimiento político que hay. Así que, bueno, para quienes deseasen la reunificación de las dos Coreas, siento haber sido muy pesimista, pero la situación es la que es. Este es el resumen menos corto que puedo hacer, Edu, sobre la reunificación. Si te soy sincero, ni siquiera me he fijado, no sé cuánto tiempo he estado. En mi cabeza ha estado como 3 o 4 minutos, pero creo que no. Tranqui. Creo que no ha sido así. No sé si ha habido alguna pregunta al respecto. Antes de pasar ya al repaso, porque ahí ya, cuando pasemos al repaso, dejamos de hablar de Corea, así que cualquier duda, mejor ahora. Bueno, preguntan, ¿no puede Corea del Norte romper con Rusia y China para unirse? Pero si es que, a ver, si es que Corea del Norte está a favor de la reunificación. O sea, es que Corea del Norte impulsa la reunificación, de hecho. El tema es que Corea del Norte no es que no quiera reunificarse con una Corea del Sur con tropas estadounidenses porque tenga vínculos con China y Rusia. Si es que no es por eso. O sea, Corea del Norte, en su doctrina, que lleva siendo la misma 70 años, en su ADN ideológico está el rechazo al imperialismo estadounidense. Y por tanto, salvo que haya una sustitución política, que por cierto, ese sería, que se me ha olvidado, la cuarta vía, un cambio político en Corea del Norte. Si el modelo Juche, el modelo de coalición única, el Partido del Trabajo caen y dejan de tener el poder político en Corea del Norte, ahí sí podría darse una reunificación sobre la base de una dominación de Estados Unidos de toda la península. Esa sería la cuarta posibilidad, pero a día de hoy, como comprenderéis, pues luce bastante complicado. O sea, no es que Corea del Norte no se reunifique con el sur porque estén China y Rusia por medio, es porque no quieren. Están en contra de ese tipo de reunificación. No va a suceder nunca.